Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos oyentes. Gracias a cada hermano que día a día nos acompaña en esta programación diaria donde leemos la palabra de Dios y adentramos nuestros pies aquí, como el Señor le manda al profeta Ezequiel para entrar a ese río, y empieza con los pies y luego va subiendo a las rodillas, a los lomos, hasta que ya está nadando en el río. Algo así nos pasa con la palabra de Dios. Vamos poquito a poco hasta que ya nos sumergimos y nos deleitamos en el saber, en conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, y no solamente en conocerla, sino en ponerla en práctica diariamente. Y eso es lo que nos hace ser un pueblo diferente, porque ¿qué otro Dios de otras naciones le entregó mandamientos, estatutos, leyes tan perfectas como la que Jehová ha entregado a su pueblo? Ninguna otra nación goza de estos privilegios que el Señor le dio a su pueblo, al pueblo de Israel, y nosotros pues pasamos a ser israelitas por adopción. Así que es un gran privilegio, un gran honor que el Señor nos ha concedido, y qué maravilloso es andar en las historias del pueblo de Dios que nos generan gran beneficio. Bueno, tenemos entonces ya la participación de este nuevo libro conocido como Primera de Reyes, y será en la voz de nuestro querido hermano Marco Antonio Morales Gutiérrez que escucharemos la lectura de estos 22 capítulos que componen este libro. Y bueno, haciendo una breve reseña sobre lo que es el libro de Reyes, como su nombre lo dice, usted escucha esa palabra e inmediatamente lo relaciona con la monarquía, ¿verdad? Con los reinados, con los reyes que ocuparon la silla del poder en el pueblo de Israel. Al principio, pues esto era originalmente lo que era el libro de Samuel y Reyes, pues eran un solo libro. Sin embargo, los editores del Antiguo Testamento en griego, lo que se conoce como la Septuaginta, lo dividieron el libro en primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, o como se titula, de reinos o de reyes. Y esto pues nos da a entender la historia primordialmente de los reyes que gobernaron durante este periodo de el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Que aquí nos narran acontecimientos históricos. Cuando nosotros entramos a este libro, pues es la continuidad de lo ya narrado en los libros del profeta Samuel. Acá, buscando quién fue el autor de este libro, pues realmente no hay un autor como tal que uno pueda decir se le atribuye a este profeta, a este rey, a este escriba. Sin embargo, la historia o se le atribuye al profeta Jeremías. Es posible que haya sido escrito entre los 560 a.C. o 538 a.C. Y pues los temas principales son el reino de Salomón, toda la majestuosidad de los años que tuvo este rey. Claro, está impulsado por el buen trabajo que realizó David su padre al preocuparse por almacenar distintos metales de gran valor, que le permitió a Salomón realizar la construcción de este maravilloso templo. En este libro también se halla pues el reino unificado. Recordemos que la nación como tal tuvo 3 reyes en común, que todos fueron los que gobernaron 40 años cada uno. Saúl gobernó 40 años, David 40 años,
7 años y medio en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y Salomón también gobierna durante 40 años. Entonces allí hay en estos 3 reyes 120 años siendo gobernado Israel por un solo hombre. Y después entonces, después del capítulo 12 de Reyes, notamos entonces la fracción, la división que ocurrió en el reino a consecuencia del corazón dividido de Salomón, puesto la desobediencia trae terribles consecuencias y él no escapó de esta tentación de desobedecer y pues trajo terribles consecuencias que más adelante en los capítulos que vamos a ir a estar leyendo pues se echará de ver todo lo trágico que fue el desviarse de la ley de Jehová. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta amargura, cuánta tiniebla envuelve nuestra vida cuando nosotros no nos regimos por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, este libro narra de personajes sumamente importantes. Cuando se divide el reino, los reyes que estuvieron gobernando en la parte norte y en la parte sur de la tierra de Israel. Acontecimientos de gran relevancia, de gran importancia que aunque uno dice que esto es historia, es un poquito aburrido, no. Hay bastante aplicación personal para nuestras vidas. En este libro nosotros podemos notar que hay algo tan relevante para nosotros hoy en día como lo fue para el tiempo cuando se escribió, porque esto nos confirma y nos afirma en que Dios tiene los acontecimientos humanos en sus manos y la nación, el líder, la persona que responda y que obedezca a la voz del Señor va a disfrutar de los más ricos beneficios de tener una relación amplia y fuerte con el Señor. Sin embargo, también podemos notar a través de estos libros que aquellos que son rebeldes a la voz de Dios se rehúsan a estar instruidos por Dios, disciplinados por su mano, aunque recordemos que todos los humanos, todos los hombres pecamos, somos pecadores por naturaleza, pero Dios es un Dios de redención, es un Dios misericordioso y nos perdona a todos aquellos que se arrepienten y retornan a su camino. Entonces, este libro o estos libros de historia muestran grandes enseñanzas para el creyente de hoy en día. No lo veamos aburrido, no lo veamos monótono. Tienen muchas cosas lindas. Yo decía hoy, pero ¿en qué me beneficia a mí leer esta historia? Porque le digo que lo sentía tan pesado. Yo lo leía, pero no lo entendía. Y después le di tanta aplicación al día a día, porque aquí nos narra de acontecimientos en estos capítulos, claro, abarca más o menos un periodo de unos 400 años de lo que fue parte de la monarquía del pueblo de Israel. Y imagínense, son en total entre primera y segunda de Reyes hay aproximadamente unos 46 capítulos. Y es imposible, claro está, relatar 400 años en tan solo 47 capítulos. De los 47 capítulos, poder condensar una historia tan amplia que ocurrieron durante 400 años es misión imposible. Sin embargo, lo que nos detalla, lo que nos revela la palabra de Dios, pues trae mucho valor para nuestros días. ¿Y por qué se los digo? Porque bueno, somos parte del pueblo de Dios. Segundo, en la actualidad pues hay líderes, tenemos pastores, tenemos directores de obra, tenemos apóstoles y cada uno de ellos ejerce gran compromiso ante Dios. Cuando nosotros consideramos todo lo que nos revela la palabra de Dios, es muy aplicable a nuestro día a día, porque nosotros nos sentamos a analizar, bueno, el apóstol tal tuvo la dirección durante 10 años y hubo estos avances, se mejoró acá, hubo algo de deficiencia acá, y sí hay, claro que hay muchísimo que podemos aplicar en la actualidad.
y podemos ver entonces cómo hay progresos o cómo hay cosas que se pueden mejorar. Y eso lo hace notar el escritor de estos libros cuando resalta el valor, la valentía, la eficiencia que mostraron ciertos líderes religiosos, ciertos reyes, como también resalta la debilidad, la deficiencia, la desobediencia de muchos líderes que fueron ungidos para una obra especial, pero no se apegaron al plan de Dios. Entonces hay muchas cosas que son aplicables para nuestro día a día, para nuestra sociedad, que nos va a beneficiar. Entonces vamos a dar ya inicio, pongamos nuestros cinturones y comencemos. Bienvenidos al libro de Primera de Reyes y vamos entonces a emprender este maravilloso viaje. Escuchemos entonces. Primera de Reyes, capítulo 1. Como el rey David era viejo y entrado en días, cubríanle de vestidos, mas no se calentaba. Dijéronle por tanto sus siervos: busquen a mi señor el rey una moza virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y trajéronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey, y le servía, mas el rey nunca la conoció. Entonces Adonía, hijo de Agit, se levantó diciendo: yo reinaré. E hízose de carros y gente a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y también éste era de hermoso parecer, y habíanlo engendrado después de Absalom. Y tenía tratos con Joab, hijo de Sarvia, y con Abiatar, sacerdote, los cuales ayudaban a Adonía. Mas Sadoc, sacerdote, y Benaía, hijo de Joiada, y Natán, profeta, y Simeí, y Reí, y todos los grandes de David, no seguían a Adonía. Y matando a Adonía ovejas, y vacas, y animales engordados, junto a la peña de Zohelet, que está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. No convidó a Natán profeta, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Y habló Natán a Betseba, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonía, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora, y toma mi consejo, para que guardes tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve, y entra al rey David, y dile: Rey, señor mío, ¿no has tú jurado a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonía? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti, y acabaré tus razones. Entonces Betseba entró al rey a la cámara, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita servía al rey. Y Betseba se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonía reina, y tú, mi señor rey, ahora no lo supiste. Ha matado bueyes y animales engordados, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a Abiatar sacerdote, y a Joab general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra suerte acontecerá, cuando mi señor el rey durmiere con sus padres, que yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y estando aún hablando ella con el rey, he aquí Natán profeta, que vino, y dieron aviso al rey, diciendo: he aquí Natán profeta, el cual, como entró al rey, postróse delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has tú dicho: Adonía reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales engordados,
y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también a Abiatar sacerdote, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonía. Mas ni a mí, tu siervo, ni a Sadoc sacerdote, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betseba. Y ella entró a la presencia del rey y puso sobre delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betseba se inclinó al rey, su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme a Sadoc sacerdote, y a Natán profeta, y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula, y llevarlo a Gión. Y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha sido con mi señor el rey, así sea con Salomón, y él haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendió Sadoc sacerdote, y Natán profeta, y Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos, y los peleteos, e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David, y lleváronlo a Gión. Y tomando Sadoc sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y oyólo Adonía y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Estando aún él hablando, he aquí Jonatán, hijo de Abiatar, sacerdote, vino, al cual dijo Adonía: entra, porque tú eres hombre de esfuerzo y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonía: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él a Sadoc sacerdote, y a Natán profeta, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le hicieron subir en la mula del rey. Y Sadoc sacerdote y Natán profeta lo han ungido en Gión por rey, y de allá han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Y también el rey habló así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, y levantáronse todos los convidados que estaban con Adonía, y fuese cada uno por su camino. Mas Adonía, temiendo de la presencia de Salomón, levantóse y fuese, y cogió los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonía tiene miedo del rey Salomón, pues ha cogido los cornijales del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón, que no matará a cuchillo a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere virtuoso, ninguno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón
y trajeronlo del altar, y él vino e inclinóse al rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Bueno, aquí tenemos entonces esta continuación. Digamos que estas historias narradas en este libro, pues es la continuación de lo que anteriormente se había leído en el libro de Salmo. Y nos damos cuenta acá que cae en consideración los años ya sobre David. Ya estaba viejo, avanzado en días, y lo cubrían con ropa, pero dice que no se calentaba, tenía ese escalofrío, que ninguna cobija le daba el calorcito que necesitaba. Y entonces sus siervos, los consejeros, determinaron buscar una joven virgen para que estuviera delante de él, durmiera con él, lo abrigara, durmiera allí a su lado, y así pues pudiera él recibir el calorcito humano. Y esto es de considerar, pero tantas mujeres que David tuvo, porque tuvo varias concubinas, y ninguna de estas podemos decir que llenó los requisitos para acompañar al rey en su vejez. Es difícil, ¿verdad?, de entender esta situación. Sin embargo, sabemos que a través de la palabra de Dios hubo 10 de estas concubinas que él nunca más volvió a tocar, pero él no tenía solamente 10, habían más de 10. Pero aquí no entra ninguna en acción para suplir esta necesidad o esta carencia que tenía el rey de esa mujer que lo ayudara, que lo acobijara, que lo cuidara. Y entonces los hombres, siervos de David, buscaron en el reino por toda la tierra de Israel y hallaron a una joven doncella sunamita de Sunem que se llamaba Abisac, y se la trajeron al rey. Y nos detalla la palabra de Dios que esta mujer, esta joven, era hermosa, y ella entonces cuidaba del rey en sus años de vejez, lo abrigaba, le servía, pero también nos detalla la palabra de Dios que David nunca tuvo con ella intimidad, pues quizás a causa de sus avanzados años, ¿verdad?, ya había cesado sus costumbres, pero esta muchacha estaba allí a merced del rey, velando por su bienestar. Y Adonías, el hijo de Agit, se le reveló a David. Ya estaba David en sus años dorados, mayorcitos, y él en su corazón, en su mente, dispuso que sería él quien reinaría. Y entonces aplicó la misma estrategia que había aplicado años atrás Absalón. Se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. La misma estrategia que usó Absalón, tal cual. Y acontece entonces que David nunca le había dicho nada, nunca le había hecho estorbo en esos días de decirle: oye, Adonías, ¿por qué haces esto? ¿Por qué era aquello? No, nunca le dijo nada, sencillamente lo dejó pasar. Nos relata la Biblia que este hombre, Adonías, también era muy hermoso, y él le había nacido después de Absalón, había nacido Adonías. Y él se había puesto de acuerdo. Adonías había hablado con Joab, que era el general del ejército del rey David. Había hablado con Abiatar, quien lo había acompañado desde que David había sido perseguido por Saúl, y que recordemos que Abiatar fue el único que pudo escapar de la ciudad de Nob, esa ciudad donde habitaban los sacerdotes y que había sido aniquilada por Doeg el idumeo. Y entonces él había acompañado a David ante tantas dificultades, y ya David, ya mayor. Aquí debemos de considerar también los años habían pasado. Quiere decir que si Joab era prácticamente de la misma edad, contemporáneo con David, pues entonces ya Joab era mayorcito, porque ya David era anciano. Igual Abiatar también podemos decir que tenía que ser ya bastante mayorcito. ¿Y qué podemos decir del profeta Natán?
si ya David era un anciano que su cuerpo no tenía la capacidad de calentarse de por sí solo, entonces Natán, Abiatar, Joab también tenían que haber sido mayorcitos, ¿verdad? Considerando que si eran contemporáneos con el rey David. Ahora podemos decir que de repente Natán era un poco mayor que David, pues era el profeta que en la época de juventud instruyó, corrigió, exhortó al rey David. Y nos dice que este hombre, Adonías, se había puesto de acuerdo con Joab, con Abiatar, para que él entrara entonces a gobernar como el rey, procurando hacer esto para que el pueblo se diera cuenta que él sería el sucesor de su padre. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, quien era hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, y los grandes hombres que estaban fielmente acompañando a David durante su reinado, nunca siguieron a este joven, a este hombre. Y resulta que Adonías mató vacas, ovejas, animales gordos y se fue allí en una peña, en la peña de Suelet, que estaba cerca de la fuente de Rogel, y fue y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey. Miren esto. Hizo un gran banquete y todos los varones de Judá, los siervos del rey, los convidó. Pero él no convidó ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes hombres que estaban fielmente a disposición del rey David, y tampoco convidó a Salomón. Fíjense cómo se va gestando este mal en el corazón de este hombre, cómo él en su capacidad intentó distorsionar el plan de Jehová, y también lo que David ya había pronunciado de que una vez que él muriera sería Salomón quien sucediera al poder. Y esto aconteció de tal manera que cuando se vio esta revuelta, Natán habló a Batseba, la mamá de Salomón, y le dice: oye, ¿no has oído que Adonías está reinando sin saberlo David nuestro Señor? Habló con ella, y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Batseba no era la que estaba pendiente y cuidando a David? ¿Quién sabe, verdad? Pero bueno, cosas que no nos revela la palabra de Dios. Y allí dice que ella habla con el profeta Natán, y el profeta Natán se pone de acuerdo con ella. Le dice: mira, toma mi consejo, para que tu vida no peligre y tampoco la vida de tu hijo Salomón. Anda, entra a la recámara del rey y le vas a decir: oye, señor mío, ¿tú no me juraste que Salomón, tu hijo, iba a reinar después de ti? Y él va a estar en tu trono, porque entonces está reinando Adonías. Y cuando tú estés planteándole esta situación al rey, yo voy a entrar detrás de ti y voy a confirmar esto que tú le estás contando al rey. Miren cómo por un lado se está gestando una revuelta, pero por este lado este profeta lleno de Dios procura que el plan de Dios se haga realidad, y entonces aborda a la mamá de Salomón, porque esta revuelta que estaba haciendo Adonías ponía en peligro la vida de ella y de su hijo. Así que a nadie más que ella debía preocuparse, porque antes de morir David, su hijo, quedara estable en el trono, como ya Jehová lo había pronunciado. Y entonces así lo hizo Batseba, entró a la recámara del rey, y ya pues el rey era muy viejo. Y allí estaba esta doncella sunamita, quien era la que le servía al anciano rey. Y esta mujer, Batseba, se inclinó, hizo reverencia al rey, y él le preguntó al rey, le dijo en su capacidad: ¿qué tienes? Y ella le dijo: mira, señor, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo que Salomón, nuestro hijo, iba a reinar después de ti, y que él se iba a sentar en tu trono. Y entonces aquí está pasando algo diferente, porque Adonías reina y tú hasta ahora pues no lo sabes. Y entonces él ha matado bueyes,
animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos tus hijos. Convidó al sacerdote Abiatar, convidó a Joab, el general del ejército, pero a Salomón, a tu hijo, no lo ha convidado. Y entre tanto, esto que está sucediendo a los ojos de todo Israel, están poniendo en peligro el trono. ¿A quién se va a sentar en tu trono? Esto que está sucediendo ya está entonces definiendo que él se va a sentar en tu trono. ¿Y qué va a suceder? Que cuando tú duermas con tus padres, cuando ya tú vayas a morir, entonces mi hijo Salomón y yo vamos a estar tenidos como culpables. Nuestra vida va a correr peligro, porque vamos a estar allí como una afrenta para el reinado de Adonías. Y en eso que ella está conversando, se pone en marcha el plan del profeta Natán, y ella hablando con el rey, y Natán el profeta entra en la recámara y confirma lo que estaba diciéndole Batseba. Y entonces cuando le dieron el aviso al rey que allí estaba el profeta Natán, pues él se postró, el profeta Natán se postró ante el rey, y el rey le dijo: sí, tú sabes ya, ¿verdad?, que Adonías está reinando después, y él se va a sentar en tu trono, porque hoy él ha descendido y ha hecho matar bueyes y animales gordos, y ha convidado a todos tus hijos y a los capitanes del ejército. También hizo venir al sacerdote Abiatar, y están allá comiendo y bebiendo, y han dicho a toda voz: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, ni a tus siervos, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. Le está entonces haciendo referencia el profeta de todo lo sucedido ese día por mano de Adonías. Y este negocio que está sucediendo ahorita, tú lo conocías, tú sabes quién se va a sentar en el trono de mi rey después que tú mueras, tú lo sabes. Entonces, al David escuchar todo esto ya, no solamente de la boca de la madre de Salomón, porque de repente podía decir Salomón: no, es que Batseba está exagerando. Esto no, bueno, de por sí las mujeres tienden un poquito a exagerar, ¿verdad? Pero ya escuchando todo este acontecimiento en armonía con lo relatado por Batseba, pues David confía plenamente en lo que ya se está gestando. Y una vez que él escucha todo eso, él le dice: mira, llámame a esta mujer, llámame a Batseba. Y ella entró entonces a la presencia del rey y la puso allí delante y le dijo: mira, yo te juro, vive Jehová, que ha salvado mi alma de todas las angustias de las cuales he pasado, que así como yo juré por Jehová, Dios de Israel, prometiéndote que tu hijo iba a reinar después de mí, él se va a sentar en mi trono, en mi lugar, así hoy mismo lo voy a hacer, hoy mismo. Y entonces David toma ya la decisión sumamente definitiva, y una vez que escucha la mamá de Salomón esta determinación, se inclina ante el rey con el rostro a tierra y le hace reverencia a su rey y dice: viva mi señor el rey para siempre. Y el rey David entonces mandó a llamar a su personal de confianza. Le dijo: me vas a llamar al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron inmediatamente a la presencia del rey. Y el rey le dijo: miren, ustedes van a tomar de ustedes, de nosotros, pues todos los siervos fieles a mí, y van a montar a Salomón, mi hijo, en mi mula. Miren la importancia de esto, de este acontecimiento. David siempre tuvo la obediencia fijada a Dios. Su animal de carga, su animal de transporte fue una mula, no usó caballo. David siempre fue leal a todas las ordenanzas de Dios. Y al darle entonces al pueblo ver que la mula que él usó para sus batallas, quizás su bestia que estaba siendo montada por su hijo, ya le delegaba la autoridad a su hijo como su sucesor, y esto necesitaba ser observado por el pueblo.
Y así lo hicieron, le dijeron entonces, lo llevaron a Gión, y allí en ese lugar ustedes van a ungir a Salomón mi hijo, el sacerdote Sadoc. Con esta unción va a ser entonces proclamado a la vez como el regidor en la parte espiritual en el reinado de Salomón. Y allí estará el profeta Natán. Y sabrán entonces a través del sonido de las trompetas que Salomón será el nuevo rey, quien seguirá el gobierno en el pueblo de Israel. Y ustedes van a ir detrás del rey Salomón y van a sentarlo en mi trono, porque él va a reinar, así como se ha sido escogido para ser príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y así sucedió. Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Así se ejecutó. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, pues así esté también con Salomón. Y aún lo haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y sucedió que al instante estos hombres pusieron en marcha la palabra dada por el rey. Vino Sadoc y el profeta Natán, vino Benaía, hijo de Joiada, y todos estos hombres que no eran del pueblo de Israel, los cereteos y los peleteos, pero ellos eran miembros de la escolta personal que David tenía, que David había organizado. Eran tropas extranjeras, mercenarias, que eran fieles a la causa de David, y ellos estaban comandados, dirigidos por Benaía, hombre de gran valor y de alta estima a los ojos del rey David. Y aconteció entonces que ellos descendieron e hicieron así tal cual lo había ordenado el rey. Y Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y todo el pueblo entonces exclamó: ¡Viva el rey Salomón! Después de todo esto subió entonces todo el pueblo detrás de Salomón y cantaban la gente con flautas y hacían grandes alegrías, pues era tanto lo notorio de esta algarabía que parecía que la tierra se hundía con el clamor de todo el pueblo. Y esto, por supuesto, fue tan notorio que Adonías lo oyó, y todos los convidados que habían ido con él estaban allí, que habían acabado de comer esa gran fiesta que habían organizado, cuando Joab escuchó el sonido de la trompeta y dijo: ¿y por qué se está alborotando ahora la ciudad como esto, como un estruendo? Cuando él aún estaba hablando, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, y le dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y seguro que traes buenas nuevas. Y Jonatán le dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ya hizo a Salomón tomar su puesto como rey. Y el rey le ha enviado entonces al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a todo el grupo de los cereteos y a los peleteos, escoltan fieles del rey David, que han montado entonces a Salomón en la mula del rey. A todo ojo del pueblo, con todos estos personajes de gran valor y fidelidad al rey David, el pueblo pudo entender que aquel hombre salido de los lomos de David, que seguiría con la dirección del pueblo, sería Salomón. Y entonces el rey Sadoc lo ha ungido, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han ungido a Salomón por rey aquí en Gión. Y de allí entonces han subido con gran algarabía, con gran alegría a la ciudad, que está como llena de estruendo. Y este es el alboroto que ustedes han escuchado hasta aquí. Y no solamente esto, sino que Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y estaban aún los siervos del rey, que habían venido a bendecir a nuestro señor el rey David, y le decían: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que él.
haga mayor su trono que tuyo. Y el rey, al escuchar estos deseos de los hombres que estaban a su alrededor, allí en su cama, adoró a Dios, porque eso era lo que quería David, que este reino que Dios le había entregado en su mano fuera bendecido y próspero en la mano de su hijo Salomón. Entonces esto fue motivo para que David expresara desde el alma: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, y mis ojos lo están viendo. Estaba clarito David, estaba mayor, pero tenía su mente bien lúcida. Y todos estos hombres que estaban siguiendo la revuelta de Adonías se estremecieron, se levantaron todos de una vez con los que estaban con Adonías y se fueron cada uno a su camino, temeroso. Pero Adonías estaba tan preocupado de lo que ya había acontecido, pues Salomón había sido investido con la unción del sacerdote para ser usado como el rey del pueblo, que él se levantó y se fue allí al tabernáculo y se tomó de los cuernos del altar. Y esto que hizo Adonías se le hizo saber a Salomón. Le dijeron: mira, tu hermano está allá, tiene miedo de ti y se ha asido de los cuernos del altar. Y él está diciendo que tú le jures que no lo vas a matar, que no lo vas a matar. Y Salomón respondió y le dijo: mira, si él fuere un hombre de bien, ni uno de sus cabellos va a caer en la tierra, pero si en él se hallare maldad, de seguro que morirá. Y entonces el rey le mandó a decir a Adonías, lo mandó a traer del altar, y él vino a su hermano y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dio la orden: tranquilo, vete a tu casa. Y así lo hizo este hombre, tranquilamente se fue a su casa. Vamos a ver entonces qué acontece en el segundo capítulo de Primera de Reyes, que seguirá. Esto está bastante interesante. ¿Qué sucederá con la familia real? Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 2. Y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo, diciendo: yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos, y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón del trono de Israel. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Ter, los cuales él mató, derramando en paz la sangre de guerra, y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos, y en sus zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas a la huesa en paz. Mas a los hijos de Barzillai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron así a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Semeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manahaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a cuchillo. Pero ahora no lo absolverás, que hombre sabio eres, y sabes cómo te has de haber con él, y harás descender sus canas con sangre a la sepultura. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Jahid,
vino a Betseba, madre de Salomón, y ella dijo, ¿es tu venida en paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara, mas el reino fue traspasado, y vino a mi hermano, porque por Jehová era suyo. Y ahora yo te hago una petición, no me hagas volver mi rostro. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te hará volver tu rostro, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betseba dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betseba al rey Salomón para hablarle por Adonía. Y el rey se levantó a recibirla, e inclinóse a ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla a la madre del rey, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me hagas volver mi rostro. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te haré volver el rostro. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonía. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonía? Bien, para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene también a Abiatar sacerdote y a Joab hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y así me añada, que contra su vida ha hablado Adonía esta palabra. Ahora pues, vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonía morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por manos de Benaía, hijo de Joiada, el cual dio sobre él y murió. Y a Abiatar, sacerdote, dijo el rey, vete a Anatot, a tus heredades, que tú eres digno de muerte, mas no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor Jehová delante de David mi padre, y además has sido trabajado en todas las cosas en que fue trabajado mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia hasta Joab, porque también Joab se había adherido a Adonía, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y asió,se a los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ven y da sobre él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y díjole, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así habló Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará tornar su sangre sobre su cabeza, que él ha muerto 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a cuchillo, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su simiente para siempre, mas sobre David, y sobre su simiente, y sobre su casa, y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió, y dio sobre él, y matólo, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Semeí, y díjole, edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allá a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Semeí dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Semeí
en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que se le huyeron a Semeí 2 siervos, a Achís, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Semeí diciendo: he aquí que tus siervos están en Gad. Levantóse entonces Semeí y enalbardó su asno, y fue a Gad, a Achís, a procurar sus siervos. Fue pues Semeí y volvió sus siervos de Gad. Díjose luego a Salomón cómo Semeí había ido de Jerusalén hasta Gad, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Semeí y díjole: ¿no te conjuré yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o acullá, sabes de cierto que has de morir? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Semeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha tornado el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió e hirióle y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Llega entonces el tiempo de preparar las cosas. Aquí el rey David entonces está entregando las cuentas claras a su sucesor, a su hijo Salomón, y es notorio ver cómo, a pesar de ya el estado de desgaste de este gran hombre de Dios, este guerrero, tenía muy en cuenta cada una de las situaciones que le habían agobiado durante su reinado, y le da instrucciones muy específicas a su hijo. Ya estaba en los días David de despedir. Con esto nosotros podemos decir que comenzó Salomón a gobernar, pero David estaba vivo. No nos dice la palabra de Dios cuántos meses, cuántos años estuvo David con Salomón a la par. Es decir, David estaba ya en su cama, ¿verdad?, en su vejez, y Salomón estaba en el trono asistiendo ya con las decisiones del reino. Y ya en estos días David llama a consideración a su hijo y le dice: mira, yo ya estoy para seguir el camino de todos en la tierra, de todos los que estamos en la tierra. Miren esta gran filosofía y gran verdad. Ya su ciclo había llegado a su cierre: nacer, crecer, reproducirse, envejecer y partir entonces de la tierra. Y él le dice, lo primero que insta David hacia su hijo es: mira, yo te pido que tú guardes los preceptos de Jehová tu Dios, así como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué al pueblo, de llamarlos y recordarles en dónde radica la bendición, la prosperidad, la felicidad plena del pueblo de Dios, de los líderes, de los que se les han revelado la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave para que Dios siga sosteniendo a su pueblo a diestra y a derecha, a la diestra y a la siniestra, a la derecha, a la izquierda? ¿Cuál es esa clave? Ya que la verdad ha sido revelada, es seguir el plan de Dios. Y le dice: mira, guarda los mandamientos de Dios, anda en sus caminos, observa sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Encárgate de que todo lo que el Señor ha mandado, tú lo puedas hacer. Y Salomón nos dice en el versículo 3, nos dice la palabra de Dios que David le instó a que la ley de Moisés la abrazara de la manera que está escrito así en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que tú emprendas tengas la divina aprobación de Dios, para que así, viviendo conforme a la voluntad de Jehová, Dios confirme a esta palabra, esta promesa que Él me dio, diciéndome que si mis hijos guardan mi camino, andando delante de mí con la verdad,
de todo su corazón y de toda su alma, jamás va a faltar del linaje de David varón en el trono de Israel. Miren qué linda promesa escuchó David y se lo recordó a su hijo. Mira, haz esto, ama a Dios con todo tu corazón, esfuérzate en poner por obra su voluntad. Y de esa manera Jehová va a cumplir fielmente la promesa que me dio. Y entonces, después de haberle instado a caminar en este glorioso camino de santidad, comienza a darle su lista de cosas que tenía que ordenar. Le dice el rey David, le dice, tú sabes lo que ha pasado, tú sabes lo que he sufrido, lo que me ha hecho Joab, el hijo de Sarvia. Tú sabes lo que él hizo con estos dos generales, lo que le hizo a Abner y lo que le hizo a Amasa. Tú sabes cómo él los mató. Él derramó en tiempo de paz la sangre de guerra. Y él ha puesto sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Es decir, de esta manera, él está diciendo que no había sido la voluntad del rey que él ejecutara a estos dos generales del ejército. Y miren cómo esto es notorio. Por eso que al ver la actitud de Joab, una actitud sanguinaria, terrible, el rey no olvidó esa actitud, esos actos que Joab había hecho sin el consentimiento del rey. Tú sabes lo que él ha hecho, así que yo te voy a pedir que tú, conforme a la sabiduría que Dios te dé, conforme a esa sabiduría, tú no vas a dejar descender sus canas al Seol en paz. Aquí nosotros podemos decir que Joab no era un muchachito. Nosotros podemos más o menos interpretar que Joab iba, podemos decir que iba contemporáneo con David, ¿verdad? Podemos decir así que ellos de repente iban contemporáneos, porque ¿cuántos años? David gobernó 40 años y Joab ya estaba unido con David antes de él entrar a gobernar como rey. Entonces ya Joab ya era mayorcito y David le hace esta petición a su hijo Salomón: no hagas que él descienda tranquilito como que si no hubiese hecho nada. No hagas eso. Y les recalcó, no, recuerda a los hijos de Barzillai, Galadita, este anciano que tuvo tanta misericordia de nosotros cuando estábamos en adversidad, que los hijos de este anciano sean siempre convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando yo estaba pasando por dificultad, cuando estaba huyendo de Absalón tu hermano, ellos me asistieron y ese favor nunca puede quedar en el olvido. Y le recordó a aquel hombre que había tenido la osadía de maldecir al rey. Le dice, mira, este hombre me maldijo con una maldición tan fuerte el día que yo estaba huyendo a Manaín. Y él mismo también decidió descender a recibirme al Jordán cuando estaba regresando de mi persecución. Y yo le juré por Jehová que ellos no lo iban a matar, que mi espada no lo iba a matar. Pero ahora tú te vas a encargar, no lo vas a absolver, porque tú eres un hombre sabio y tú sabrás cómo hacer con él. Y no vayas entonces a que él vaya a descender sus canas con sangre al Seol. No permitas que él no pague aquella ofensa que hizo. Y le entrega entonces la lista de estas cosas que Salomón debía resolver. Y llega el triste día en que David duerme con sus padres y es sepultado allí en su ciudad. Y todos los días que David reinó, nos dice la palabra de Dios que fueron 40 años. Y Salomón entonces emprende el alto honor y gran compromiso de reinar en lugar de su padre. Y nos dice la palabra de Dios que su reino fue firme en gran manera. ¿En qué tiempo fue firme? Mientras acató el consejo sabio de su padre. Mientras él puso por obra este consejo maravilloso que le dio David antes de morir, fue firme. Hasta allí hubo todo pasado conforme a la voluntad de Dios.
Y nos dice este capítulo entonces que Salomón ejecuta a Adonías. ¿Qué sucede? Bueno, que Adonías era un hombre perverso y llegó a la mamá de Salomón y le solicitó que le entregara a aquella joven virgen doncella que asistió a su padre en los últimos meses, años quizás de vida, que él la quería tomar como mujer, porque él estaba segura que si ella le pedía eso a Salomón, pues Salomón no le iba a decir que no. Y yo me imagino el orgullo de mujer, ¿verdad? De Batseba, así que se le entreguen a él. Y ella fue y le hizo esa petición a su hijo. Salomón, cuando ve llegar a su madre, pues ella se inclina en señal de reverencia porque es su madre. Y esto nos hace recordar el cumplimiento del mandamiento. Aunque él estaba en la posición de rey sobre Israel, pues él también tenía que cumplir el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Y aquí Salomón está poniendo ese mandamiento en práctica, haciendo reverencia a su madre, quien fue a hacerle una solicitud. Y ella le dijo: mira, yo te quiero pedir algo para Adonías. Yo quisiera que tú no me niegues esta petición. Y ella dice: está bien, yo no te la voy a negar. Mira, ¿por qué no le das a Abisag, que la mujer esta sunamita, la que estuvo cuidando a tu padre, por mujer a tu hermana Adonías? Cuando Salomón escuchó esto de boca de su madre, él se enojó y le dice: bueno, pide también entonces el reino también para él, porque él es mi hermano mayor y ya también él tiene a su disposición al rey Abiatar y a Joab. Y ya lo que falta es que tú nada más me digas: entrégale el reino. Esto, ¿sabe qué hacía? Que si Adonías esta petición de Adonías denunciaba que aún él tenía esperanza de convertirse en rey de Israel. Y él estaba organizando entonces una maniobra más para ser el sucesor. Y de esta manera apoderarse del trono. Y Salomón descubrió sus crueles intenciones y efectivamente se dio la sentencia. Una vez que él escucha la petición de su madre, inmediatamente le dice: juro por Jehová que así me haga Dios y así me añada, que contra su vida él habló estas palabras. Y efectivamente ahora él hizo lo que le había prometido. Agarró y le dijo, y lo mandó a ejecutar. Le dijo, agarró y le dijo a este hombre de confianza que lo matase, que lo matara. Le dijo entonces que fuera y matara. Le dijo: yo juro por Jehová que hoy mismo Adonías morirá. Entonces el rey Salomón inmediatamente mandó a su hombre de confianza, a Benaía, y arremetió contra Adonías y así murió. Así quitó entonces ese corazón perverso que estaba organizando, que seguía con la maldad de usurpar el trono de Salomón. Y entonces comenzó Salomón a ejecutar las órdenes de su padre. Habla con Abiatar, este sacerdote, y le ordena que se vaya a Anatot. Lo destierra totalmente. Le dice: tú sabes que tú eres digno de muerte, pero yo no te voy a matar. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido instrumento de Jehová, en el cual reposó el arca de Jehová. Tú llevaste sobre tu hombro el arca de Jehová. Y porque estuviste delante de mi padre y fuiste afligido también con él en todas las experiencias que le tocó sufrir a mi padre, por eso no te voy a matar. Y lo desterró. Y de esa manera, cuando Salomón echó a Abiatar del sacerdocio, de esa manera Jehová entonces da por cumplida la promesa que le había dicho a el profeta, a Samuel, que Elí ya no sería más, o la descendencia de Elí, del sacerdote Elí, no gobernaría más o no serviría más en el tabernáculo. Y le llegó entonces la noticia a Joab. Le vino la noticia a Joab que
que habían matado a Adonías, que Salomón había mandado a ejecutar a Adonías. Y cuando esto sucedió, Joab huyó de inmediato al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar. Esto que ellos hacían, cada persona que era reo de muerte y solía esconderse en el altar y se hacía de los cuernos, esto era un símbolo de pedir misericordia, de tomar en consideración y no ser muerto. Sin embargo, esta estrategia no le funcionó a Joab, porque ya el hacha estaba puesta sobre la raíz. Y cuando fue Benaía a ejecutar la muerte que le había ordenado Salomón, que llegó al tabernáculo de Jehová, él le pidió que no lo matara, y que si lo iba a matar, pues que él iba a morir entonces allí en el altar. Y Benaía fue hasta el rey Salomón y le dijo: mira, así me ha dicho Joab, me dijo que no lo matara, y que si lo iba a matar, pues que lo matara aquí mismo. Y el rey le dijo: está bien, mátale allí y entiérrale así como él ha dicho, y quita de mi padre, de la casa de mi padre, esta sangre que derramó Joab injustamente. Y Jehová haga volver la sangre que él derramó sobre su cabeza, porque él dio muerte a 2 hombres que eran más justos y mejores que él, y los mató a espada sin que mi padre lo supiese. A Abner, hijo de Ner. Recordemos que Abner era sobrino del rey David, pero cuánta cosa hizo Abner que no agradó a Dios y tampoco a los ojos de David. Y entonces así fue. Joab fue muerto por Benaía. Así ejecutó entonces la justicia el rey Salomón, que David le había ordenado que organizara estas cosas que habían quedado pendientes y que él no había resuelto cuando estaba en el poder. Y sucedió entonces que este hombre Semei, con la sabiduría de Dios, Salomón lo manda a llamar y le dice: mira, te vas a hacer una casa aquí en Jerusalén, cerquita, donde yo te pueda ver, y vas a quedarte allí, no vas a salir para ninguna parte, porque tú sabes que el día que tú salgas de este lugar, pases el torrente de Cedrón, tú vas a morir. Tu sangre va a ser sobre tu cabeza. Y Semei, al escuchar esta sentencia, o sea, él tuvo casa por cárcel, prácticamente. La casa iba a ser en Jerusalén, no podía salir de Jerusalén. Y él le dijo: está bien, la palabra que tú me has dado es buena, así lo voy a hacer. Y ahí él vivió varios años, pero pasado 3 años, resulta que 2 siervos se le escaparon y se fueron al rey de Gad. Y al que le dio aviso a este hombre: mira, tus siervos, los que estás buscando, están allá en Gad. Y este hombre insensato, lleno de enojo quizás por ir a buscar estos siervos, salió a buscarlos. Y cuando él regresó, Salomón le dieron noticia de que él había roto el pacto y había salido de Jerusalén. Y le dijo: bueno, tú rompiste el acuerdo que habíamos llegado, así que tú me habías dicho que la palabra había sido buena, lo que yo te había propuesto, y que la ibas a obedecer. No guardaste el juramento, no guardaste el mandamiento que yo te impuse. Así que tú sabes todo el mal, tú sabes todo lo malo que hiciste contra mi padre, y yo entonces voy a darte el pago de tu justa causa, de esta justa causa. Y así le hizo. El rey Salomón entonces hizo pasar a muerte a este hombre que desobedeció. Y dice que el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente. Y el rey entonces mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo mató. Y de esa manera entonces Dios va confirmando la obra de Salomón, el reinado que ya se había puesto en marcha a través de las ejecuciones y de las órdenes que David le había dado con sumo cuidado a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová,
hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfume en los altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto, y díjole Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y como Salomón despertó y vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y presentóse delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, e hizo pacíficos, hizo también banquete a todos sus siervos. En aquella sazón vinieron 2 mujeres rameras al rey, y presentáronse delante de él. Y díjola una mujer: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantándose a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observéle por la mañana, y vi que no era mi hijo, que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo: partid por medio el niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, cuyo era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a este el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bueno, llegamos a este capítulo que es uno de los capítulos más emblemáticos
de la vida de este rey que reconoce su limitación, su falta de madurez. Y qué lindo es ver esta etapa de la vida de este rey Salomón. Vamos a analizar un poquito de este hermoso capítulo que nos revela preciosas verdades que nos ayudan en consideración a distintas situaciones. En este capítulo 3 dice que comienza narrando algo que más adelante se convertiría en su gran decadencia espiritual, porque nos dice que él tomó una hija de Faraón para hacer parentesco, la toma como esposa y la trajo a la ciudad de su padre, mientras él terminaba de construir su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Miren toda esta obra arquitectónica que se estaba ejecutando en la administración de este joven. Pero aquí tenemos esta pequeña, podemos decir como esta es la punta de lanza que va a hacer claudicar la vida intachable de Salomón, y él, a comenzar a tomar mujeres de otras naciones, estaba contribuyendo con su autodestrucción. Aquí ella está asomadito, pues. Y nos dice la palabra de Dios que en el pueblo no había un lugar específico como tal donde hacían sacrificios, porque se estaban construyendo, pero estaban los altos, y había un lugar de nombre para Jehová donde se adoraba, y era en Gabaón. Y en este lugar, durante esta época, ¿verdad?, se describe en los libros de Jueces que Israel pues adoptó unas costumbres paganas de ofrecer sacrificio en lugares altos. ¿Cuáles eran estos lugares altos? Bueno, eran la cima de los montes más elevados que habían allí en el país. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque los paganos pensaban que mientras más cerca estuvieran ellos del cielo, pues tenían más probabilidad de que sus oraciones, de que sus sacrificios pues llegaran al conocimiento de sus dioses. Y entonces, como en muchos de estos lugares altos habían santuarios dedicados a Baal, y estas prácticas pues estaban expresamente prohibidas para todos los israelitas. Sin embargo, pues en ciertas ocasiones el Señor permitió que su pueblo adorase también en lugares altos. Y en este lugar en el que se habla acá, en el que se menciona, había tenido la autorización. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque aún no se había edificado casa al nombre de Jehová hasta estos tiempos. Y como el tabernáculo de Moisés y el gran altar de bronce estaban en el alto de Gabaón, pues allí subió Salomón a sacrificar. No podemos confundirnos y pensar que esto fue como un acto de idolatría. Sin embargo, bueno, ya en los últimos años de Salomón, después que el templo se construyó, él sí permitió que sus esposas construyeran en lugares altos para sus usos, para que ellas hicieran sacrificios a sus dioses. Pero en cuanto a este lugar alto que se refiere en este capítulo, pues aquí sí nos hace la salvedad que estaba aprobado por Dios. Dios había permitido y tenía este lugar de Gabaón para adoración al nombre del Señor. Y después que él hace esto, la palabra del Señor nos dice en el versículo 3 que Salomón amó a Jehová. ¿Y cómo se lo demostró? Y aquí está unida la fe con la obra. Él amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. Solamente él sacrificaba y quemaba incienso allí, en ese lugar. Y el rey entonces fue allí a Gabaón, a ese lugar que era un alto principal, para ofrecer sacrificios sobre el altar. Y qué linda experiencia suscitó, pues Jehová le apareció a Salomón estando allí en Gabaón en una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Qué maravillosa experiencia, ¿verdad? Salomón llega a este lugar de adoración para entregar lo mejor a Dios, y el Señor se le revela, cumpliéndose así que
lo que le había dicho Jehová, al pueblo de Israel en época de Moisés, que él a Moisés le hablaba cara a cara, pero a los demás después de Moisés le iba a hablar en sueños, le iba a hablar en cosas, pero no así como lo había hecho con Moisés cara a cara. Aquí Jehová le habla al rey Salomón a través de este sueño y él le hace esta pregunta, le da esta invitación: pide lo que tú quieres. Y él pidió. Salomón le dice, lo exalta y le dice: Señor, tú has hecho tan grande misericordia a David mi padre, porque bueno, él estuvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia que le diste hoy, que se sentase en su trono tu siervo. Ahora yo te pido, Señor, que ahora que soy rey en lugar de mi padre, yo soy joven, yo no sé, yo tengo tantas limitaciones, no sé cómo conducirme a entrar y al salir. Y este pueblo que es tu herencia, el que tú escogiste, es un pueblo tan grande, no lo podemos contar ni enumerar por su gran multitud. Si tú permites que tu siervo tenga un corazón entendido para que yo pueda juzgar a tu pueblo, para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Porque dime, Señor, ¿quién va a poder gobernar este pueblo tan grande si tú no le asistes con tu sabiduría? Y cuando Jehová escuchó la petición de este muchacho, le agradó tanto, porque no estaba pidiendo para su beneficio, sino para ser un vaso útil, para honrar el nombre de Dios a través de la buena administración que él daría a su pueblo. Y la palabra de Dios nos dice que esto le agradó al Señor de tal manera que el Señor le resalta esta virtud y le dice: mira, tú no pediste para ti muchos días, tampoco pediste riqueza, tampoco pediste la vida de tus enemigos, sino que has pedido la inteligencia para oír los juicios. ¿Y sabes qué? Yo te voy a dar eso que me has pedido. Te voy a dar un corazón sabio, un corazón entendido, tanto que no habrá antes de ti ni otro como tú después de ti. Y también te voy a dar las cosas que tú no me has pedido. Te voy a dar riqueza, te voy a dar gloria, de tal manera que entre todos los reyes que hayan, no va a haber ninguno como tú en tus días. Y le hace, aquí está, qué premio del Señor le dio a este rey, pero le hace la demanda: si tú estuvieres en mis caminos, guardando mis mandamientos, mis estatutos, así tal cual lo hizo David tu padre, yo voy a alargar tus días. Y cuando Salomón despertó de esta experiencia que tuvo y se dio cuenta que era un sueño, él llegó a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y allí hizo sacrificio de holocausto y ofreció a Dios sacrificios de paz. Hizo también un gran banquete a sus siervos. ¿Qué manera? Pidió algo que el Señor se lo concedió. Ahora, ¿cómo podemos saber si eso que él había pedido ya lo poseía? Pues necesitaba ponerlo por práctica. Y aquí suscita una situación bastante difícil de resolver, porque nos revela el escritor de Reyes que algo sucedió. Habían dos mujeres que eran rameras, prostitutas, que se presentaron ante el rey para pedir justicia. Y una de ellas le dice: mira, señor, yo estaba allí, esta mujer y yo morábamos en la misma casa, y bueno, yo parí a mi bebé estando allí con ella en esa casa. Y al tercer día, pues ella también parió a su bebé. Es decir, el bebé de una solamente le llevaba 3 días de nacido al otro bebé. Y resulta, Señor, que una noche yo estaba, la noche de esta mujer, una noche el hijito de esta mujer murió, porque ella lo ahogó, se acostó encima de él, se acostó sobre él y lo ahogó. Y ella se levantó a la medianoche y tomó a mi bebé, que yo lo tenía junto a mí, y yo estaba durmiendo, y ella lo puso a su lado, y a mi lado puso su hijito muerto. Y cuando yo me levanté en la madrugada para darle el pecho a mi bebé, yo me di cuenta que estaba muerto,
pero lo observé muy bien entonces en la mañana y vi que este no era mi hijo. El que yo había dado a luz no es. Y cuando ella narra esto, la otra mujer irrumpe y le dice, no, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Y aquella mujer que estaba luchando porque le devolviesen su hijo vivo le dice, no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que tú tienes, el que está vivo. Y allí estaban entonces discutiendo delante del rey. Y el rey entonces le dijo, mira, esta me dice que el hijo es el que vive y tú me dices que es el muerto. Y la otra me dice, no, es el que está muerto es el tuyo y el que vive es el mío. Y entonces el rey lleno, mire que esto es maravilloso, esta experiencia que nos relata la palabra de Dios nos pone en evidencia clara que cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios y el Señor nos concede la petición de nuestro corazón, van a suscitar eventos que van a corroborar que esa petición que le hicimos a Dios fue un hecho claro en nuestras vidas. Y Él, lleno de esa sabiduría que le había pedido a Dios, le pide que le entreguen una espada. Y Él le dice entonces, traigan una espada, y la trajeron al rey. Y el rey entonces dice, vamos a partir por el medio al niño que está vivo y le vamos a dar la mitad a una madre y la otra mitad a la otra. Y aquí entonces se toma en consideración a lo que él apeló, al amor de una verdadera madre que busca el bienestar sobre todo de su hijo, no importando el sacrificio y el dolor que ella sienta. Y cuando aquella mujer del madre del niño vivo vio que el rey iba a tomar esta ejecución, cuando el rey vio que ya el rey cuando aquella mujer vio que el rey había determinado matar al bebé que estaba vivo, nos dice la palabra de Dios que las entrañas de esta madre se conmovieron a tal punto que ella gritó y le dijo, no, Señor mío, mejor no, entréguenle el bebé a esta mujer, no importa que él no lo mate. Imagínense, esto le podía costar la vida a esta mujer, el impedir que el rey tomara una decisión, el irrumpir la decisión del rey. Estaba en juego también la vida de esta mujer, porque ya el juicio el rey lo había determinado, pero su amor sobrepujó sobre su misma vida y le dijo, no, entrégalo vivo completo, no lo vayas a partir. Y aquella mujer, que ya su bebé estaba muerto, saltó la indiferencia y dice, no, ni para ti ni para mí, mátenlo, pártanlo. Y esto fue tan notorio a todo el pueblo que el rey entonces respondió y dio el veredicto, den el bebé a esta mujer, que esta es su madre. Y cuando Israel, todo el pueblo, todos sus seguidores escucharon de esta sabiduría, de este juicio, temieron tanto al rey porque entendieron que había de él en el corazón de Salomón sabiduría del Eterno, del cielo, de esa que no puede ser burlada. Y todo el pueblo entendió que Dios a este hombre le había dotado de algo sobrenatural. Así de maravilloso es Dios. Qué cuadro, ¿verdad? Qué manera Dios de enseñarle al pueblo lo que a Salomón se le había otorgado. Maravillosa experiencia, maravilloso tema que nos da tanto que aprender.